Pero en los tiempos bíblicos y para la gente que está dedicada a la agricultura, el tiempo es cíclico, cíclico. Es como decir un círculo. Entonces, en el tiempo antiguo, si es que nosotros queremos comenzar por alguna parte de este ciclo, vemos que lo primero que pasaba era que tenía que venir la lluvia temprana. Entonces, la lluvia temprana para el área de Jerusalén, de Israel, esa lluvia temprana venía más o menos en octubre. Y era una lluvia reanhelada, porque esta lluvia temprana venía después de 6 meses de la temporada de sequedad. Entonces, en esta temporada de sequedad era cuando ellos tenían su cosecha. En esos 6 meses cosechaban, pero no tenían agua. Entonces, los suelos estaban duros, como si fuera una cerámica. Era como que el sol de Medio Oriente ya los había cocinado. Las cisternas ya se estaban acabando, porque ellos guardaban agua para poder sobrevivir. Entonces, era un anhelo tremendo, terrible el que tenían ellos de que llegue la primera lluvia temprana. Y cuando llegaba esta lluvia temprana, era un alivio tremendo, no solamente para la tierra, pero también para la gente que habitaba en ella. Porque entonces ellos se comenzarían a preparar para preparar sus tierras, para arar la tierra, para volver a sembrar en la época de lluvia, que serían los siguientes 6 meses. Entonces lo que nos dice Santiago aquí es que nosotros en nuestra vida tenemos que aguardar con paciencia la llegada de nuestra lluvia temprana y la llegada de nuestra lluvia tardía. De repente nosotros estamos pasando por momentos de sequedad, sequedad espiritual, sequedad de ánimo, sequedad de esperanza. De repente algunos estamos andando con la justa ya. Pero el Señor nos dice que la lluvia temprana va a llegar. Esa lluvia que Él manda va a llegar a refrescarnos de adentro hacia afuera. Va a llegar a mojar, a humedecer todo suelo seco que haya en cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice, ten paciencia. Ten paciencia. Entonces vamos a ver Jeremías 5:24, que nos ilustra un poquito lo que le pasa a la gente que no conoce la lluvia temprana, que no sabe que ya la lluvia temprana va a venir y está desesperada. Entonces voy a leer desde el 23. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Este 23 habla del pueblo de Dios, que cuando el pueblo de Dios no ve que las cosas estén pasando como ellos quieren, entonces le dan la espalda a Dios. Entonces el pueblo se convierte en rebelde. Entonces el versículo 24 dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. No seamos como aquellos rebeldes que no esperan la lluvia temprana, ni la tardía. Hermanos y hermanas, conozco la situación de muchos de nosotros. Y yo sé que la situación de muchos de nosotros, en muchos casos, es desesperante. En muchos casos es agobiante. En muchos casos es una situación que parece que no tiene esquina para doblar y volver a comenzar. Pero la palabra de hoy, el Señor trae esperanza a nosotros y además nos dice, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. No vayas a querer armar de tu propia lluvia temprana, porque todo lo que nosotros armamos con nuestra mano se va a deshacer y se va a terminar. Pero si esperamos el tiempo de Dios, si esperamos que llegue esta lluvia del Señor va a ser productiva en la vida de cada uno de nosotros.
Yo sé que muchos estamos cansados de esperar. Quizás muchos estamos con el corazón lleno de rajaduras, con corazones quebrados. Y el Señor nos vuelve a decir el día de hoy, no te rindas, porque esa lluvia temprana ya va a llegar a ti. Y cuando llegue esa lluvia temprana, va a ser tiempo de que tú siembres. Y cuando siembres vas a tener delante tuyo toda esa esperanza de que esa siembra va a cosecharse. Y va a cosecharse no solamente en nosotros, pero se va a cosechar para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestros hijos, para honra y gloria de nuestro Señor. La desesperanza no viene de Cristo. Tenemos un Dios que es omnipotente. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es omnisciente. Tenemos un Dios que todo lo sabe. Ese Dios sabe por cada cosa que cada uno de nosotros estamos pasando. Cada cosa. No nos podemos ocultar de Dios. Dios sabe cuando dudamos, Dios sabe cuando mentimos, Dios sabe cuando nos emborrachamos, Dios sabe cuando nos metemos en pornografías y drogas, Dios sabe cuando le sacamos la vuelta a los esposos y a las esposas, Dios sabe cuando estafamos, Dios sabe, y aún así Dios nos llama y nos dice, ven a mí y espera en mí, espera en mí. Va a llegar esa lluvia. Santiago le habla a sus hermanos. No vayan a creer que Santiago le está hablando a la gente de afuera. Santiago nos habla a nosotros, que ya conocemos de Dios. Y nos dice, no actúes como aquel que no tiene Dios. No actúes. Entonces, si avanzamos un poquito más en Santiago y vamos al versículo 12, Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguno otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces, Santiago, recuerden, era una iglesia nueva, era nuevecita. Era una iglesia que estaba todavía tomando leche, como una iglesia que estaba en pañales y necesitaba mucha dirección. Entonces, la gente tenía tan mala reputación que tenían que decir, te juro que lo voy a hacer, te juro que lo voy a hacer. Y Santiago dice, no jures. Realmente lo que Santiago dice es, cambia tu carácter. Que seas una persona en quien uno puede confiar. No necesitas jurar, yo no necesito jurar. Él dice que tu sí sea sí. Cuando nosotros decimos sí voy a ir, que sea sí voy a ir. Cuando nosotros decimos no puedo, no puedo. Pero el Señor, a través de Santiago, nos dice, no digas que sí y después no lo hagas, porque eso acarrea una consecuencia. ¿Es verdad? Es como el cuento del lobo, ¿no? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Y el niño le decía a la mamá, ya viene el lobo, ya viene el lobo. Y la mamá venía desesperada y, era una broma, como 3 veces. Y a la 4ª vez cuando llegó el lobo, el niño le dijo, mamá, el lobo, el lobo. Y dice el cuento que la mamá no vino. ¿Cuántos somos como este niño? Que decimos, sí voy a hacer, sí voy a cambiar, sí voy a ir, sí voy a decir la verdad, sí voy a trabajar, sí voy a colgar un cuadro, sí voy a colgar 2, sí voy a cocinar, sí voy a hacer eso. ¿Cuántos somos así? La buena noticia es que esto no nos condena, porque el Señor nos advierte en su palabra precisamente para que no seamos condenados. Recuerden que en todo momento nosotros podemos venir
a los pies de la cruz de Cristo, arrepentirnos y pedirle al Señor que nos limpie y que nos cambie. Si somos de aquellos que decíamos sí, sí y no hacemos, hoy vamos a tener oportunidad para orarle al Señor. Entonces, que tu sí sea sí, que mi sí sea sí y que mi no sea no, para que no caigamos en condenación. Bajamos un poquito más en Santiago y tenemos el 13, 14 y 15. Santiago pone mucho énfasis en la oración. ¿Cuántos oramos todos los días? ¿Todos los días? ¿2 veces por día? ¿Cuando comemos? ¿Sí? 3 veces. ¿Sí? Santiago nos alienta a venir delante del Señor en oración. Pero Santiago nos enseña que la oración no solamente es para venir con nuestra lista de pedidos donde el Señor. No solamente es para decir, Señor, quiero un nuevo trabajo, quiero que me ayudes a conseguir una casa, quiero esto, quiero lo otro, y quiero. No. ¿Qué dice el Señor? Vamos a leer qué dice la palabra. Santiago 5, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es afligido? Triste, ¿qué más? Angustiado, apenado, acongojado, apesadumbrado. Si está alguno de nosotros así, dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Hay alguno alegre aquí en la casa? Amén, alegres. Canten alabanzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos gozado el día de hoy en las alabanzas? Cuando estábamos en el mundo, bien que movíamos todo el cuerpo y hacíamos así, saltábamos con las salsas y los merengues y sabe Dios qué. Y ahora que estamos en la iglesia, nos da vergüenza. No tenemos pies, no tenemos manos. Que no nos avergüence, porque el gozo del Señor no hay que pararlo. El gozo del Señor es contagioso. Si antes bailábamos al son de, ¿sabe quién? Salsero o merenguero. El día de hoy nosotros danzamos por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por aquel que nos rescató, aquel que nos libró de la muerte, aquel que vino a darnos vida eterna. ¿Cómo no nos vamos a gozar en su presencia? ¿Cómo no nos vamos a gozar? Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanza. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El día de hoy vamos a practicar lo que dice la Biblia. El día de hoy vamos a orar por los enfermos, ungiendo con aceite. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. ¿Cuántos sabemos aquí que necesitamos que el Señor nos levante? Que el Señor no solamente nos sane físicamente, pero yo siempre digo, las heridas que tenemos adentro son peores que las heridas de afuera. Porque las heridas de adentro creemos que las escondemos y las vamos enmascarando y se van haciendo peores y peores y peores. Pero el Señor nos dice el día de hoy, el Señor lo levantará. Solo Él nos puede levantar. Y si hubiese cometido pecado, les serán perdonados. Qué importante lo que nos enseña Santiago el día de hoy, que nuestra sanidad está ligada a confesar nuestro pecado. El Señor sana y el Señor salva. Jeremías 17:14, si no lo tienen, márquenlo en su Biblia, por favor. Hermosa oración para todos y cada uno de nosotros en momentos de necesidad. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces,
Si el Señor no es nuestra alabanza, ¿cómo podemos venir donde Él a decirle, Señor, sáname, Señor, sálvame? Demos nuestra alabanza, nuestra oración al Señor y vamos a orar juntos, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Solo Él puede ser nuestra alabanza y nuestra oración. Solo Él merece nuestra atención. Solo Él. Entonces, Santiago nos ha dicho, paciencia. Primero nos dijo paciencia, que la lluvia ya viene. La lluvia ya viene. Paciencia, paciencia. Después, Santiago nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, para que no caigas en condenación. Y después viene Santiago y nos dice, hay alguien triste, afligido, ansioso, apesadumbrado. Oren. Alguien está contento, cante alabanzas. Vamos a poner nuestra vida delante del Señor. Y Santiago termina su libro en el versículo 20 con algo bastante importante también. Acuérdense que Él nos está enseñando a vivir. Santiago nos está dando las pautas de cómo vivir con esta camiseta que dice cristianos, con esta camiseta que dice yo pertenezco a Cristo, yo amo a Cristo. Entonces Él en el versículo 20 nos habla acerca de la importancia de ser familia, de la importancia de vivir en comunidad, de la importancia de que Juanito no se vaya por allá y Pepito por allá y Rosita por allá, y que cada uno viva su vida apartado del otro. El Señor quiere que vivamos como familia, que nos apoyemos unos a otros, que si sabemos que hay un hermano enfermo, vayamos a orar, que si sabemos que hay un hermano que no tiene trabajo, que compremos un arrocito y una lechecita y que vayamos a apoyarlo, que si sabemos que alguien no tiene trabajo, que vayamos a preguntar si hay trabajo por ahí. El Señor no quiere que vivamos cada uno por su lado, porque recuerden, el apóstol Pablo decía que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Unos somos oreja, otros somos nariz, otros somos mano, otros somos pies para llevarnos a lugares. Y cada uno tiene su función. Entonces, en el versículo 20 del capítulo 5, Santiago nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Nosotros oramos constantemente por los hermanos y hermanas que ya no vienen. Y el Señor no nos hace acordar de ellos para decir, ese está perdido. Esa es una perdida, esa la he visto en las discotecas el otro día. El Señor no nos hace acordar de ellos por eso. El Señor nos hace acordar de ellos para que nos pongamos a interceder, para que le digamos al Señor, Señor, mándame a mí con palabras, Señor, dame una palabra de aliento para ese hermano que ya no viene, para ese hermano que está ahí perdido por ahí. Señor, mándame a mí, que yo sea quien vaya a compartirle que todavía hay esperanza, que tiene un Dios que lo ama, que no tiene que estar perdido, que tiene un Dios que promete que nos perdona todos nuestros pecados, pero que nosotros tenemos que confesarlos a Él. Tenemos que ir a hablar de ese Dios que trae luz en medio de la oscuridad. Tenemos que ir a compartir esa esperanza que tenemos en cada uno de nosotros. Si nosotros venimos a la iglesia solamente los domingos, si somos cristianos de restauración solamente los domingos hasta el otro domingo, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Porque el Señor dice a través de Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Yo no me disculpo. A veces cuando ustedes no vienen, yo les mando mensajes. Y si no vienen la otra semana, les vuelvo a mandar un mensaje. Y les vuelvo a mandar un mensaje.
porque yo sé lo que dice la palabra. Estamos hablando de vida, estamos hablando de vida eterna. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Satanás quiere hacernos creer que esto es una mentira, que Satanás con sus cachitos por ahí baila. Esto es verdad. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces aquí estaba Santiago haciéndonos acordar. Este es el último versículo de su libro. Haciéndonos acordar. Sepa que el que haga volver a un pecador está rescatando un alma. Vamos a mirar Gálatas 6:1. Es Pablo en un versículo paralelo a Santiago. Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, vayan y díganle que nunca vuelva a la iglesia porque ya no tiene oportunidad, porque ya son como 10 veces que se porta mal y ya nadie le cree. No. ¿Qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Esa es nuestra misión, restaurar, no condenar. El único juez es Cristo. No hay más juez. Nadie más tiene ese trabajo. El único juez es Cristo. Nuestra misión es restaurarle con espíritu de mansedumbre, viniendo con amor. Hermana, qué gusto verla otra vez. Hermano, qué lindo que ha venido. Hermano, lo extrañamos. Hermana, qué bueno es alabar aquí con usted en este salón. No con el dedo de señalar. Porque dicen que cuando uno señala con un dedo, 4 dedos señalan a uno. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces el Señor nos advierte que el día que nosotros sacamos este dedo para enjuiciar a alguien, el Señor nos dice, ten cuidado que tú también eres vulnerable y que si no te tocó hoy día, de repente te va a tocar mañana, porque estás ejerciendo una labor que no te corresponde, porque nosotros no somos jueces. Entonces, vamos cerrando. En 1 Corintios 15:7, y así comenzamos la serie de Santiago hace un par de meses. 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Cuando Jacobo pensó que su vida ya había terminado, cuando Jacobo pensó que su hermano había tenido una muerte terrible en la cruz, había sido crucificado, había sufrido azotes, había sido desfilado, cuando Jacobo, Santiago, pensó que ya todo se había terminado, viene Jesús y le aparece. A Santiago, que no creía en Jesús, viene Jesús resucitado y se le aparece. Yo me pregunto, ¿cómo llamó Jesús a Santiago? Santiago estaría en sus asuntos, como muchos de nosotros estamos en nuestros asuntos. Algunos tristes, algunos pensando que ya no podemos. Sí, tenemos Dios, pero bueno, el Dios es bueno para otros. Y andaba Santiago por ahí, seguro que cabizbajo y meditador, sin esperanza en este mundo, y de repente Jesús lo llama. Y Jesús le habrá dicho, no sé qué le habrá dicho Santiago, le habrá dicho, Santiago, quizás uno se fue directo. Jesús conoció un poco de su hermano. Entonces cuando Santiago voltea y ve que Jesús había resucitado, que todo lo que Jesús había dicho era verdad, que Él era Dios, que Él era Hijo de Dios, que Él era el agua viva, que Él era la resurrección y la vida, que Él era la esperanza del mundo.
lluvias, si estás entre tiempo de siembra y cosecha, el Señor nos dice, ten paciencia, aquí estoy yo soy tu esperanza, aquí estoy yo y estoy vivo. Vamos a ponernos de pie. El versículo 8 del 5 dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor viene pronto, eso es Maranatha, el Señor viene pronto. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Que no nos agarre en el lugar errado, haciendo lo errado, diciendo lo errado. Cristo viene pronto. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestro papito Dios no se fue y no nos abandonó. Él nos dejó su Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, en este momento el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo le voy a pedir a la hermana Elizabeth que nos ministre la presencia de Dios en este momento. Yo les voy a pedir que no se distraigan. Vamos a adorar ahora, vamos a levantar nuestros brazos, vamos a dejar todo de nosotros en este momento de adoración a nuestro papito Dios, porque nadie más merece nuestra atención ahora.